Estudios Bíblicos Logos presenta la profecía de las 70 semanas de Daniel. Esta profecía, se puede decir, que es una de las más importantes que han quedado de las Sagradas Escrituras, ya que directamente está relacionada con el ministerio del Mesías sobre la tierra. En base a ello, han surgido muchas interpretaciones, tratando de acomodar los años proféticos estipulados en ella, sumando, restando, dividiendo y multiplicando. Siendo algunas de estas teorías bastante serias, y otras no tan serias, alejadas totalmente de la realidad. Tenemos, por ejemplo, que hay quienes la interpretan como una profecía que se extiende hasta el final de los tiempos, encajando la semana 70 durante el período de la Gran Tribulación, la cual llevará a cabo el Anticristo luego del arrebatamiento de la Iglesia. Si esto fuera realmente así, tenemos entonces que nos encontramos ante una profecía muy distinta al resto de todas las demás profecías que se ponen de manifiesto en las Sagradas Escrituras, ya que jamás nos habíamos encontrado con una profecía cuyo tiempo lo podemos dividir en secciones y luego encajar cada sección a nuestro antojo y no de manera secuencial, como nos enseña las Sagradas Escrituras. La profecía de las 70 semanas de Daniel data del año 539 a.C., y le fue revelada a este profeta en tierras de Babilonia. La profecía en sí se manifiesta en tres sentidos: propósito, tiempos y hechos. Veamos cada uno de estos tres puntos, revelados en el anuncio. El propósito de la profecía fue la de anunciar el advenimiento del Mesías, para que se cumpliera la promesa de Dios, dada bajo juramento a su siervo Abraham, en Génesis 22, versos del 16 al 18. Donde le prometió que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra, tal y como lo describió el apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas, capítulo 3, verso 16. El propósito de la venida del Mesías fue la de poner a disposición del hombre la oportunidad de restauración por medio del perdón de pecados y el arrepentimiento, y salvar así lo que se había perdido. El tiempo de la profecía. En ella se indica el tiempo en que se dará cumplimiento a dicho pacto, o juramento, sellado por la sangre del Mesías, tal y como se describe en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 20. El tiempo de la duración de la puesta en marcha de dicho pacto será tan solo de 7 años, como se expresa en el libro de Daniel, capítulo 9, verso 27. Hechos de la profecía. Durante los 7 años del pacto, Dios pondrá de manifiesto los dos ministerios prometidos al pueblo de Israel. El primer ministerio estará a cargo de Juan el Bautista, el Elías que había de venir primero, antes que el Mesías. Y el segundo ministerio estará a cargo de Jesús, su Hijo amado. La venida de estos dos personajes fue anunciada primeramente por Isaías, más tarde por Daniel, Miqueas, Zacarías y por último Malaquías. Y cuando ya era la hora de aparecer en escena estos dos personajes, el trabajo de anunciar sus nacimientos no estuvo a cargo de ningún profeta, sino que dichos anuncios tan importantes estuvo a cargo del ángel Gabriel, quien anunció primeramente el nacimiento de Juan, y 5 meses más tarde, el de Jesús, el Mesías. Algo que debemos tener bien claro es con respecto a los tiempos, ya que se habla es de un periodo de 70 semanas, donde no se especifica si se trata de una semana de días, de meses o de años, sino que, en el original hebreo,
la profecía habla es de 70 lapsos, o periodos de 7. Podrían ser semanas de días, o 490 días, semanas de meses, que serían 490 meses, o semanas de años, que serían 490 años. La mayoría de los estudiosos, estamos de acuerdo por descarte, en que la profecía trata es de semanas de años, es decir, que tendrá una data para que se cumpla en su totalidad, de 490 años, una vez comience a correr el tiempo. Ese lapso de tiempo de 490 años, tendrá un punto inicial, de donde se debe comenzar a contar el tiempo indicado. Pero atención con esto, en ninguna parte de la profecía se nos dice que entre las 70 semanas haya espacios vacíos en la línea de tiempo. Esto quiere decir que una vez comenzado a correr el tiempo indicado, se debe contar de manera continua, sin incrustar agujeros negros o espacios vacíos en ese periodo de tiempo. Luego nos volvemos a preguntar, ¿por qué de una sola profecía bíblica salen tantas interpretaciones distintas? La respuesta es, porque son cosas que provienen del Espíritu Santo, y por tanto, se consideran celestiales, y en Daniel 12:10, se nos dice, que ninguno que no sea de Dios lo entenderá, pero los entendidos comprenderán. Es por eso, que muy pocas personas se avientan a querer dar una interpretación a estas cosas, porque no lo ven tan sencillo. Y es que, en verdad, estas profecías poseen un sello espiritual, lo cual no puede ser escudriñado por una persona cualquiera, porque del modo contrario, no existiría más que una sola interpretación para cada una de ellas, pero todos sabemos que no suele suceder así. Como se mencionó antes, la profecía en sí solo tiene una finalidad, y es la de indicar el tiempo en que se consumará el juramento, hecho por Jehová Dios a Abraham en el monte Horeb, donde se le ratificó que de sus lomos vendría el Salvador del mundo, el Mesías príncipe, para traer bendición a todas las naciones de la tierra. De esta manera, la profecía debe concluir con la consumación del trabajo del Mesías en la tierra, es decir, con el derramamiento de su sangre en la cruz, que servía como el sello de su nuevo pacto, su resurrección, en señal de victoria, y el regreso a su gloria, a la diestra de su Padre. Tengamos siempre en cuenta que la figura del Mesías en Jesús solo es hasta su muerte y resurrección, para dar cumplimiento a la profecía de Isaías 53. En su segunda venida, ya no será como el Mesías sufriente, sino como Rey de Reyes y Señor de Señores, de Apocalipsis 19:16. Es por esto, que cuando la profecía de Daniel habla acerca de la llegada del Mesías, se refiere al tiempo que ministró como el Mesías sufriente, como hijo de hombre, no como rey, porque eso será en los tiempos finales. Veamos el contexto de la profecía, descrita en el libro de Daniel. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden, y entiende la visión. En este verso, el ángel de Jehová le dice a Daniel que la cosa no era tan fácil de entender. Por eso le comenta que espera que lo entienda. Y si a Daniel, que siendo profeta del Dios Altísimo, se le haría difícil entender el asunto, ¿qué más difícil para nosotros? Así que obligatoriamente, se necesita de la unción del Espíritu Santo, para que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación, en el conocimiento de las cosas que no son de este mundo, es decir, en las cosas celestiales, haciéndonos de aquella promesa hecha a Jeremías en el capítulo 33, verso 3, donde le dice Jehová al profeta: «Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». Lo primero que debemos tomar en cuenta
es el tiempo en que tiene lugar la visión, y que según Daniel 9:1, ocurre exactamente durante el primer año de reinado de Darío el Medo, quien había tomado la ciudad de Babilonia en el año 539 a.C. Y aquí se nos presenta una incongruencia con la historia secular, ya que, para los cronistas e historiadores seculares, quien toma Babilonia fue el rey Ciro el persa, y no existe la figura de ningún Darío el Medo. En nuestro estudio, no tomar en cuenta el reinado de Darío el Medo es ir contra los cronistas bíblicos. Por tanto, a pesar de guiarnos en cierta manera por los tiempos proporcionados por la historia, los tiempos proporcionados por la Biblia son de igual o mayor importancia, ya que, de no considerarlos de esta manera, podría acarrearnos errores en los tiempos de las profecías bíblicas, cosas que para nosotros los cristianos son fieles y precisas. Veamos por ejemplo el siguiente caso. El dominio babilónico sobre el reino de Judá, según las crónicas del profeta Jeremías, comienza con la primera incursión del rey Nabucodonosor en Tierra Santa, en el cuarto año del rey Joacim, en el 605 a.C., fecha que según nuestros estudios bíblicos es real. La profecía de Jeremías 25, versos 11 y 12, nos dice que el tiempo que duraría ese dominio solo sería de 70 años, por lo cual debería terminar en el año 535 a.C. La historia nos dice que el imperio neobabilónico cae en el año 539 a.C. en manos del rey persa, llamado Ciro el Grande. Ahora bien, en el libro de Esdras, capítulo 1, se nos dice que el retorno de los judíos ocurre, en efecto, durante el primer año de Ciro como rey de Babilonia. Pero, si en verdad el 539 a.C. es el primer año del rey Ciro, quiere decir que la profecía de Jeremías falló por 4 años, ya que, entre el 605 a.C. y el 539 a.C., solo hay 66 años. He allí el error, ya que los historiadores están obviando los 4 años de reinado de Darío el Medo, cosa que no pasa con los cronistas judíos. Para los judíos, el primer año de Ciro no fue el 539 a.C., sino el 535 a.C., luego de los 4 años de Darío el Medo, para que se pudiese cumplir la profecía de Jeremías, tal y como se expresa en el capítulo 1 del libro de Esdras. Cuando Darío el Medo toma a Babilonia, el profeta Daniel, observando los detalles de la profecía de Jeremías en sus libros de registros, se dio cuenta de que ya faltaba poco para que los tiempos se cumplieran, y comenzó a recordárselo a Jehová, quien le envía su ángel para revelarle esta nueva profecía sobre las 70 semanas. Veamos el contexto de la profecía. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los santos. Aquí se presenta es un resumen de todo lo que acontecerá durante la manifestación del Mesías en la tierra, donde Dios manifiesta su plan de salvación y rescate para el hombre, bajo su anuncio: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. De todos los puntos allí mencionados, lo que más nos determina el tiempo es la frase: sellar la visión y la profecía. La visión y la profecía quedan selladas, es decir, consumadas, una vez Jesús muere en la cruz. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 30, antes de entregar su espíritu, Jesús dijo: consumado es. Esto quiere decir que Dios había cumplido su promesa de traer la justicia perdurable a la tierra,
por medio del nuevo pacto, en la sangre de Jesús, el Cordero de Dios. La frase, ungir al Santo de los Santos, se refiere a la consagración de Jesús para sellar el juramento. Algunas versiones traducen esto como santificar el santuario, pero eso no aplica para esta profecía. La santificación del lugar santo no tendrá lugar hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles, tal y como se describe en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, verso 24. Lo cual será en los tiempos postreros, cuando Jesús vuelva como Rey, no como Mesías. Sabe pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ahora pues, tenemos lo siguiente. Desde el momento en que se da la visión, en el año 539 a.C., se emitieron 3 decretos de los reyes persas. El primer decreto sale bajo la autoridad del rey Ciro el Grande, luego de la muerte del rey Darío el Medo, en el año 535 a.C. El decreto de Ciro consistía en regresar y edificar el santuario, y esa fue la orden que recibieron, mas la ciudad permanecería sin muros. El hombre que dirigió esta operación fue Zorobabel, a quien el rey Ciro giró instrucciones precisas de edificar el santuario de Dios. El segundo decreto sale bajo la autoridad del rey Artajerjes I, en su 7º año de reinado, en el año 457 a.C. Este segundo decreto sale bajo la dirección del sacerdote Esdras, y aunque en este regreso el número de personas fue mucho menor, la nueva orden autorizaba la edificación de la ciudad, instalar definitivamente las órdenes sacerdotales para ministrar el santuario, además de redistribuir la ciudad, bajo la figura de gobernadores y jueces. La idea consistía en que, como ya el templo se había edificado, los judíos retornaran a sus costumbres y celebraciones de sus moeds, o fiestas. Y por último, el tercer decreto que proviene del mismo rey Artajerjes, en el año 444 a.C., y le fue entregado a Nehemías, quien definitivamente terminaría de edificar la ciudad de Jerusalén con sus muros, cosa que no pudo hacer ni Zorobabel ni Esdras. Luego entonces, ¿cuál de las 3 fechas se debería tomar como el punto inicial de la profecía de las 70 semanas? Si tomamos en cuenta que el tiempo de la profecía es de 490 años y que va hasta la aparición del Mesías, automáticamente la fecha del primer decreto queda totalmente descartada, ya que, si desde el 535 a.C. avanzamos 490 años, nos conlleva hasta el 45 a.C., fecha que está muy alejada de la aparición del Mesías sobre la tierra. Ahora, si tomamos la fecha del tercer decreto, el año 444 a.C. como punto de partida, nos llevaría hasta el año 46 de la era cristiana, lo cual excedería al tiempo del ministerio del Mesías. Esto quiere decir que el punto de partida a la que se refiere la profecía es la salida de Esdras, en el 457 a.C., ya que esta opción sí nos conduce perfectamente al tiempo del Mesías en la tierra. Ahora bien, la primera fase de la profecía es de 7 semanas, es decir, 49 años, que sería el tiempo que se emplearía en lograr una reedificación total de la ciudad de Jerusalén, lo cual nos conduce hasta el año 408 a.C. Luego de allí, le siguen 62 semanas, es decir, 434 años, que no es otra cosa que el tiempo de espera, para que Dios ponga en marcha su plan de rescate por medio del Mesías príncipe,
y cumplir así su promesa hecha a Abraham. Todo este ministerio tendrá un tiempo de duración de 7 años, y se llamará la Semana del Pacto, o Juramento, como se expresa en la cita. Y por otra semana, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esta semana, a la que se refiere el texto, sería la semana 70, y es la que muchos teólogos la postergan para los tiempos finales, anunciando que son los 7 años de la gran tribulación, donde el anticristo hará un pacto con Israel. Por supuesto, que toda esta teoría está fuera de lugar. La semana 70, de la cual habla verdaderamente la profecía, es la semana donde Dios confirma su pacto con el pueblo de Israel, a través del Mesías. Son los 7 años de la confirmación del nuevo pacto, profetizado por boca de Jeremías, en el capítulo 31, verso 31. Muchos se dirán, que Jesús solo ministró por 3 años y medio, y tienen toda la razón. Pero es porque no toman en cuenta, que la profecía también aplica al ministerio de Juan el Bautista, el Elías que tenía que venir antes del Mesías, para poder allanar su camino. El Elías y el Mesías eran los dos personajes más esperados por el pueblo judío, para dar fiel cumplimiento a la profecía dada desde los tiempos de Abraham. El Mesías, en la persona de Jesús, y el Elías, en la persona de Juan el Bautista. Esto lo podemos confirmar en la siguiente cita. Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿por qué pues, dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y la respuesta de Jesús fue, que Elías ya había venido, y que habían hecho con él lo que quisieron. Y de la misma manera harían con él. El Mesías no saldría a la luz, sin que antes saliera el Elías, para allanarle el camino. Puesto que así lo decía la profecía de Isaías 43, y la de Malaquías capítulo 3, verso 1, y Malaquías 4, versos 5 y 6. Si no, preguntémonos, ¿por qué Dios se tomó la molestia de mandar a su ángel Gabriel, para dar la noticia del nacimiento de Juan al sacerdote Zacarías, y 5 meses después, a la Virgen María? La semana de la confirmación del pacto incluye los 3 años y medio de predicación de Elías, o de Juan el Bautista, y los 3 años y medio del ministerio de Jesús. Y todo está centrado en la predicación del reino de los cielos, el bautismo por las aguas para arrepentimiento y perdón de pecados, y el bautismo del Espíritu Santo, para lograr la santidad. La semana del pacto son 7 años, donde Dios pondrá de manifiesto que el reino de los cielos se ha acercado. Primeramente por boca de Juan el Bautista, desde la primavera del año 26, hasta el otoño del año 29, fecha en que Jesús fue bautizado según el Evangelio de Lucas, capítulo 3, verso 1, quien data este momento histórico en el año 15 del reinado de Tiberio César. Una vez ungido, o consagrado Jesús en su bautismo, tendrá 3 años y medio para consumar su obra. La profecía señala que a la mitad de la semana 70 se dará lugar al cese de los sacrificios y ofrendas, pero esto no se detendrá literalmente hasta que el santuario sea destruido, unos 37 años más tarde, luego de la muerte del Mesías. Luego entonces, ¿qué significa esto en la profecía? Para poder entenderlo, veamos el siguiente texto. La ley y los profetas llegan hasta Juan. Desde entonces es anunciado el reino de Dios, y todos se esfuerzan por entrar en él. Los sacrificios y las ofrendas ofrecidos en el santuario para la expiación de los pecados es parte de la ley de Moisés. Por tanto, y dicho por el mismo Jesús,
Todo eso tuvo validez ante los ojos de Dios, hasta el tiempo de Juan el Bautista. Recordemos que a pesar de que Juan el Bautista anunciaba el reino de los cielos, no sería hasta la entrada en escena del Mesías, mediante su bautizo, la entrada en vigencia del nuevo pacto. Y como dice la carta a los Hebreos, nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Luego entonces, lo que quiere decir Daniel 9:27, cuando dice que a la mitad de la semana, Dios hará cesar el sacrificio y la ofrenda, se refiere al tiempo del comienzo del ministerio de Jesús en la tierra, luego de finalizado el tiempo del ministerio de Juan el Bautista, el cual queda como el último de los profetas en tiempos de la ley. Con el anuncio del Evangelio de Jesucristo, la ley pierde toda vigencia, para darle paso a una nueva modalidad del perdón de pecados, mediante el arrepentimiento y la fe en el Hijo de Dios. Por eso habló Dios desde los cielos diciendo: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Con la llegada del Mesías, los sacrificios y ofrendas, cuya liturgia era llevada a cabo por el sumo sacerdote, pierde todo efecto. La profecía de las 70 semanas será finalmente cumplida, cuando el Cordero de Dios derrame su sangre sobre la cruz. ¿Por qué era necesario que eso ocurriera? Porque al igual como sucedió con el primer pacto, el cual fue sellado por sangre, también el nuevo pacto debía ser sellado por sangre, pero esta vez, no de animales, sino la propia sangre del Hijo de Dios, Jesucristo. Antes de exhalar su último aliento, Jesús dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. La palabra consumado, dicha por Jesús antes de morir, indicaba el final de algo. Era como decir sellado está, para lo cual faltaba derramar su sangre. En el Evangelio de Juan capítulo 19, verso 34, se nos dice que uno de los soldados abrió el costado de Jesús con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Con ello llega la justicia perdurable, queda expiada la iniquidad del hombre, y finalmente queda sellada la visión y la profecía, tal y como se expresa en el capítulo 9 del libro de Daniel, verso 24.